Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey Salomón pide sabiduría. Y utilizamos Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 28. Recordando un poco el video anterior, que ya Salomón establece su reino, ya se lo está afirmando, ya está eliminando, diríamos así, aquellos enemigos que conspiraron contra el reino de su padre. Y su padre David le aconsejó que ya tomara una decisión con respecto a esto. Su hermano Adonías, el general Joab, el sacerdote Abiatar, Simei, entre otros, para que su reino, porque Dios había dicho que el reino de Salomón iba a ser un reino de paz. Ahora, en este capítulo vamos a ver que el rey Salomón pide sabiduría. Pero antes de eso, Salomón ya comete su primer error. Vamos a leer el capítulo 3, pero primero vamos a leer los dos primeros versículos. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. ¿Cuál es el primer error que ya comete el rey Salomón? Es que hizo parentesco, se casó con una egipcia. Y recuerde la historia egipcia, los egipcios tenían una variedad de dioses. Dios avergonzó a los 10 principales dioses que habían inventado los egipcios cuando envió las 10 plagas. Si ustedes se acuerdan, ese trabajo lo hicimos en Éxodo. Y Dios le había dicho eso a su pueblo, a los reyes, que tenían cuidado de no emparentar porque después iban a fracasar, iban a copiar la idolatría, iban a practicar la idolatría de aquellas naciones. Y porque el pueblo de Israel solo tenía que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dijo el Señor Jesucristo. Pero como dijimos al principio, Salomón ya comete su primer error. Se casa con una pagana, con una egipcia, con una mujer que adora muchos dioses. Mire, y les leo el versículo uno de los versículos donde Dios mandó que no hicieran parentesco. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, en la nueva versión internacional les voy a leer. Escuche lo que dice. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Y vamos a ver más adelante que todas estas mujeres paganas lo apartaron del Señor a Salomón. Dios había advertido, Dios nos advierte a nosotros que tengamos cuidado de la idolatría, tengamos cuidado de emparentar con los paganos. La palabra de Dios dice, no se puede unir la luz con las tinieblas, no se puede unir Cristo con Belial, no se puede unir. Dios lo encargó porque eso no va a dar ningún fruto, ningún resultado. Entonces, este es un primer y gravísimo error que comete Salomón. A pesar de este error, dice la Biblia que Salomón amaba mucho al Señor, lo amaba en gran manera. Vamos a leer del versículo 3 en adelante de la misma cita bíblica, que también está con referencia en 2 de Crónicas capítulo 1, versículos del 1 al 13. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios,
pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu padre, a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Qué le parece? Salomón va a sacrificar a Dios 1000 holocaustos porque él invita, en la otra porción bíblica dice, invita a toda la nación, a todo el pueblo a venir, ¿sí? Los sacrificios eran una forma de adorar a Dios y también el pueblo buscaba ser redimido, ¿sí? La sangre de los corderos era rociada para redimir el pecado. Entonces, en uno de esos días allá, porque me imagino fueron varios días, ¿sí?, de celebridad, Dios se le apareció en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Cuando vemos eso, vemos una tremenda oferta. Uno tiene para pedir lo que mejor desee, ¿no es cierto? Pero Salomón pidió entendimiento, sabiduría, conocimiento, porque era joven, dice, para gobernar un pueblo tan grande, para gobernar el pueblo del Señor. Entonces, él no pidió riquezas, él no pidió poder para aniquilar a sus enemigos, ni nada de esas cosas. Pidió sabiduría, y eso le agradó a Dios. Y Dios le da sabiduría, conocimiento, y además le da riquezas, y le dice que no habrá hombre tan sabio, tan rico, como no ha habido ni habrá, como lo será Salomón, porque pidió bien. Ahora, para mayor información de esto de Salomón, de esta petición, de esta respuesta, allí usted puede ir al canal, ahí está grabado un video sobre qué hay en tu corazón. Le hemos titulado pidiendo con humildad, refiriéndonos a esta porción bíblica. Entonces, mire, hay que saber pedir bien. Este rey Salomón, quiere ser un buen gobernante, aunque ya dio un paso equivocado, acuérdense, está amando al Señor y está pidiendo bien las cosas, porque el pueblo de Israel no es un pueblo fácil, no ha sido un pueblo fácil, es un pueblo muy querelloso. Cuando vemos la historia de los 40 años en el desierto, un pueblo quejándose del líder Moisés, quejándose de Dios, quejándose que tienen hambre, quejándose que tienen sed y cosas por el estilo. Entonces Salomón conocía eso, vio a su padre gobernar y dijo, Señor, dame sabiduría porque quiero gobernar bien este pueblo.
Y es lo que tienen que hacer hoy también los gobernantes. Si quieren tener un buen gobierno, como venimos hablando en los videos anteriores, hay que pedirle sabiduría al Señor. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, que si nos falta sabiduría, pidamos a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Dios no va a negar la sabiduría a quien se la pida. ¿Sí? No es con nuestra propia inteligencia. No. Es con la sabiduría de Dios. Así que si los gobernantes buscaran la sabiduría de Dios, pidieran a Dios sabiduría como lo hizo Salomón, qué diferente que fueran los pueblos. Qué diferente que fueran los gobiernos. Fueran amados por el pueblo, como vemos en el ejemplo de David. Fue amado por el pueblo porque era un buen gobernante, porque gobernaba bajo la sabiduría de Dios. Y Salomón ya está siendo amado por el pueblo porque está gobernando bajo la sabiduría de Dios. Dios lo ha dotado de sabiduría porque él pidió. Por favor, gobernantes que están escuchando esta palabra, vaya en oración. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Converse con Él. Pídale sabiduría. Pídale inteligencia para llevar un buen gobierno. Y el Señor le va a dar. Téngalo por seguro, porque el Señor nunca le será dado. Como citamos Santiago capítulo 1, versículo 6 creo que es. Pídele sabiduría al Señor y Él la dará abundantemente y sin reproche, sin cuestionarle. Y Salomón, más adelante vamos a hacer un ejemplo de la sabiduría de Salomón. Ahora, el versículo 15 en adelante, seguimos la lectura, dice: cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Jehová. Y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz, e hizo también un banquete a todos sus siervos. Ahora, un sueño por si acaso hecho realidad, ¿sí? Literalmente Dios le dio a Salomón la sabiduría necesaria para gobernar, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo de la sabiduría que Dios le da a Salomón, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Mire qué episodio. Dos mujeres dan a luz allí, viven en el mismo lugar, eran prostitutas, eran rameras,
Una se acostó encima de su hijo, tal vez llegó borracha en la madrugada, no sabemos, pero se acostó su hijo y su hijo fue muerto, se murió un bebé. Es un bebé. Y se lo cambia la otra, se lo cambia y la otra, la mamá, se da cuenta de que su hijo, el que está muerto, no es su hijo. Entonces hay un conflicto y la única manera de resolver esto era llevarlo al rey. Llevarlo al rey. Lo llevaron al rey. Dice el versículo 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traed una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. ¿Qué les parece esta decisión? Realmente no es que Salomón quería partir en la mitad a un bebé. Salomón no era un asesino, acuérdense, no quería, perdonó hasta a su hermano Adonías. Pero ya él insistió hasta que tuvo que quitarle la vida. Entonces era para ver, iba a ver la reacción. Sabía que la verdadera madre iba a reaccionar si él tomaba esa decisión de hacerlo. Entonces dice, versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Escuche, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, dice. Mire, iba a responder. Y dijo, ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, mire, la otra, la que no es la madre, ni a mí ni a ti, partidlo. Qué perversa esta mujer. Mata a su hijo, se acuesta con descuido y le quita la vida a su hijo y ahora quiere que maten al otro. Es una mujer perversa. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey Salomón. Y dice, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera hecho usted si le hubieran llevado ese caso? ¿Cómo lo hubiera resuelto? ¿Sí? En esa época que no hay, la ciencia médica no ha avanzado como ahora, ¿no? En estos tiempos se hubiera hecho con facilidad una prueba de ADN para comprobar de quién era el hijo y listo, solucionado el problema. Pero en esa época no había nada de eso. Pero había la sabiduría de Dios. Acuérdese que Salomón, cuando Dios se le apareció en el sueño, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él dijo, yo quiero sabiduría y ciencia para gobernar. Y esa sabiduría que Dios le dio, que es la mejor, ¿sí? La sabiduría que viene del Señor y el conocimiento que viene del Señor, del Dios Todopoderoso, es lo mejor. Le llevó a Salomón a resolver este conflicto gravísimo. Este conflicto donde ya había muerto un bebé y corría el riesgo del segundo bebé de perder también la vida. Mire que se puede gobernar con éxito cuando uno le pide sabiduría a Dios. Insistimos, pídale sabiduría al Dios Todopoderoso y Él le va a conceder. Él le va a dar sin reproche, porque esa es la sabiduría que necesita no solo los gobernantes, cada habitante, cada persona que vive en este planeta. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir de acuerdo a sus normas, para vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Ahora, usted que está escuchando esta palabra dice, wow, qué sabiduría la de Salomón. ¿Cómo resolvió este terrible conflicto? Yo también quiero ser así. También puede ser. Pero el primer paso que tiene que hacer es entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Ese es el primer paso para que comience a ser parte de la familia de Dios, comience a obedecer sus mandamientos y sea dotado de la sabiduría que usted necesita
para llevar una vida de éxito. Nosotros aquí, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración de fe que queramos que usted la repita con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. Que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Gloria a Dios. Ahora venga todos los días a la palabra, que esa es la palabra que le va a llenar de conocimiento y de sabiduría para hacer bien las cosas. Deje que el Espíritu Santo le enseñe a través de esa palabra, busque obedecerla, aplicarla y después predicarla, porque otros necesitan saber que hay la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Tenga tiempos de alabanzas, tiempos de oración y venga a la iglesia. Venga acá juntos, vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cada día nos enseña. Nos señala los errores también que cometemos, ¿sí? Y los pasos que debemos dar para arrepentirnos. Pero en este caso, una historia espléndida, maravillosa, donde tú nos muestras que estás dispuesto a dar sabiduría a quien la pide. Es más, todos deberíamos pedirte sabiduría, Señor, para vivir la vida abundante y para vivir conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a escuchar esta palabra, Señor, y nos direccione y nos lleve a pedirte sabiduría, Señor. Es más, te pedimos, Señor, que le des sabiduría al mundo, a los gobernantes, Señor, que les des con el poder de tu Espíritu Santo para que gobiernen justamente, para que gobiernen conforme a tu palabra, Señor. Sí, Padre, que el Espíritu Santo se mueva por todo lugar y haga germinar esta palabra. No permitas que la rechacen, que esta palabra sea puesta en práctica, Señor, y veamos mañana los resultados de grandes hombres, grandes mujeres gobernando bajo tu sabiduría, bajo tu palabra, Señor. Te damos la gloria y el honor a ti en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.